tal? Bienvenidos a más un video del maestro Quique. En esta oportunidad aprenderemos sobre la métrica en la poesía. ¿Sí? ¿Qué es la métrica? Bien, como ven ahí, la métrica es las medidas que pueden tener los versos de las estrofas de un poema. Como ya hemos estudiado, sabemos que un poema está conformado por una línea de palabras o varias líneas de palabras, mejor dicho, y cada una de esas líneas de palabras forman los versos. Un conjunto de versos, como pueden ver acá, forman una estrofa. En este caso tenemos una, dos, tres y cuatro estrofas. Por ejemplo, la primera estrofa está conformada por uno, dos, tres y cuatro líneas de palabras, es decir, de versos. Y el conjunto de versos y de estrofas forma el poema, como pueden ver indicado en la imagen acá. ¿Sí? Bien, volvemos a la métrica. Como dijimos, la métrica es la medida que tienen los versos de un poema. ¿Sí? ¿Cómo medimos esos versos? Bueno, probemos acá. Por ejemplo, vamos a escribir un verso de un poema. Sí, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con este verso? Lo voy a arreglar acá. ¿Sí? Bien. Lo primero que voy a hacer es separarlo en sílabas. Lo primero que tengo que hacer para medir la métrica de los versos de un poema es separarlos en sílabas. ¿Tá? La primavera besaba. Voy a separar en sílabas. Agrandamos la imagen. Borramos, quedó torcido. La primavera besaba. ¿Sí? Contamos ahora la cantidad de sílabas de este verso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Es decir, que este verso tiene 8 sílabas. Esto es el primer paso para medir la métrica de los versos de un poema. ¿Tá? Pero después de esto hay una serie de reglas. Por ejemplo, voy a tomar acá este fragmento de un poema que dice: después de haber silencio y sonreír, y voy a analizar y medir la métrica de estos versos. Repasemos. Lo primero que voy a hacer es es contar las sílabas de cada verso. ¿Sí? Voy a agrandar acá y voy a contar las sílabas del primer verso. Después de haber hablado de haber ido la silencio y sonreír. Ya lo separé en sílabas. Ahora voy a contar la cantidad de sílabas de cada verso. ¿Sí? Voy a anotar con un color verde. El primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas. Anoto. El primero, 8 sílabas. ¿Sí? El segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas. ¿Anotó? 9 sílabas. El último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. ¿Anotó? 7 sílabas. Vimos que el primer verso entonces tiene 8 sílabas, el segundo 9 y el tercero tiene 7 sílabas. Hecho esto, es decir, contado las sílabas de cada verso, yo voy a aplicar otra regla que es la llamada regla del acento. ¿Qué es esto de regla del acento? Bueno, para aplicar la regla del acento, lo que voy a hacer es fijarme siempre en las últimas palabras de cada verso, ¿sí? Si la última palabra del verso es aguda, ¿qué voy a hacer? Yo voy a sumarle una sílaba más al verso. Si la última palabra del verso es grave, yo no voy a sumar y ni voy a restar ninguna sílaba. Yo lo voy a dejar como está, 0 sílabas. Si la última palabra de cada verso es esdrújula, yo voy a restarle al verso una sílaba. ¿Sí? Bien. ¿Tá? Por ejemplo, vamos a ver acá. El primer verso. La última palabra es hablado, una palabra grave. Como pueden ver acá, yo no voy a sumar ni restar ninguna sílaba. Voy a dejar como está, con 8 sílabas. El segundo verso,
termina en la palabra lágrimas. Lágrimas es una palabra esdrújula. Y si se fijan acá, yo voy a restarle a este verso una sílaba, ¿sí? El tercer y último verso, perdón, termina en la palabra sonreír, una palabra aguda, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Como ven acá, voy a sumarle una sílaba, ¿sí? Bien, ahora, aplicada la regla del acento, yo le voy a aplicar otra reglita más, que es la regla de la sinalefa. ¿Qué es esto de la regla de la sinalefa? Bien, como pueden ver, si una palabra termina en vocal o en Y y la siguiente palabra comienza con vocal Y o H muda, esa sílaba se va a unir, es decir, se va a restar una sílaba al verso. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al primer verso acá, después de haber hablado. ¿Tá? Acá, de haber. Vieron que termina, esta palabra termina con una vocal E y la siguiente comienza con una vocal H. ¿Qué va a pasar? Se van a unir estas sílabas, ¿sí? Es decir, le voy a restar una sílaba a este verso. Vamos al segundo verso ahora. ¿Tá? Lo mismo, de haber, ¿sí? Termina en una vocal E y comienza con una H muda. ¿Qué va a pasar? Se van a unir, es decir, le voy a restar una sílaba al verso. Menos uno, como pueden ver acá, ¿sí? Vamos al último acá. Silencio y sonreír. Silencio termina con la vocal O y comienza con una Y. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a unir esa sílaba, ¿sí? Y voy a restar una sílaba, voy a restar una sílaba a este verso, ¿sí? Bien, ahora sí, aplicada la regla de separar los versos en sílaba, aplicada la regla del acento y aplicada la regla de la sinalefa, voy a contar mi total, ¿sí? Vamos al primer verso, 8 menos 1 es igual a 7. ¿Sí? Vamos al segundo verso. 9 menos 1, 8 menos 1 es igual a 7. Y vamos al tercer verso. 7 más 1, 8. 8 menos 1 es igual a 7. ¿Sí? Muy bien, como podemos ver, todos los versos quedaron con un total de 7 sílabas. Esto no significa que siempre tengan que dar la misma cantidad de sílabas, ¿sí? Bien, entonces, repasemos. Métrica es la medida que pueden tener los versos de un poema, ¿sí? Como sabemos, un poema está formado por versos, que es cada línea del poema, estrofa, que es un conjunto de versos, y el total de versos y de estrofas forman el poema. Para medir la métrica de un poema, lo primero que tengo que hacer es separar cada verso en sílabas. Después, aplicar la regla del acento, es decir, si la última palabra del verso es aguda, se suma una sílaba, si es grave no hago nada, si es esdrújula le resto una sílaba. Y después aplicar la regla de la sinalefa, fijarme en las palabras de cada verso. Si la palabra termina con una vocal, una S, una Y, y la siguiente palabra comienza con una vocal, una Y o una H muda, voy a unir estas sílabas, es decir, voy a restar una sílaba, perdón. ¿Sí? Bien, eso es todo. Espero que les haya gustado, pero más que gustado, espero que lo hayan entendido.